Continuando con el presente evento, como ya se había hecho mención, tenemos al doctor José Arturo Matos. Él es abogado especialista en litigios penales y criminal compliance. También está cursando una maestría en Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También cuenta con estudios de posgrado en compliance en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Es asociado del área penal y compliance del estudio Oropesa y Asociados, y también es consultor legal en empresas mineras y constructoras sobre compliance. El tema que nos va a disertar el doctor José Arturo Matos es la separación de imputación hacia las personas jurídicas en el proceso penal. Doctor, ¿se encuentra ahí para cederle la palabra? Hola, hola, ¿se me escucha? Perfecto, doctor. Voy a prender mi cámara por un minuto. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos los presentes. Como han mencionado, mi nombre es José Arturo Matos. Es un gusto de verdad estar con ustedes, conocerlos, compartir un minuto, yo diría una hora interesante. Bien, miren, el día de hoy vamos a compartir un tema. En primer lugar, las disculpas del caso, no he podido traerles unas diapositivas, las cuales sí las realicé. Sin embargo, por cuestiones de trabajo, estoy en provincia, actualmente estoy hospedado. Usted sabe que el trabajo nos consume a veces y hay que aprovechar mientras haya fuerzas para seguir laborando. Estoy en Trujillo haciendo unas labores y las diapositivas en UCB lamentablemente se quedaron en Lima. Con la organización me comprometí en el que el día de mañana le voy a alcanzar lo pertinente para que ustedes puedan cotejar lo que el día de hoy lo voy a trasladar. Miren, amigos, como les mencionaba, sin más preámbulo, el día de hoy les traigo un tema, considero un tema novedoso. Actualmente, y si me equivoco, ustedes me corregirán, no he encontrado, no he visto una discusión referente a la separación de imputaciones respecto a las personas jurídicas en el proceso penal. Que en cristiano, ¿qué cosa pretendo decir o qué cosa significa? ¿Puedo investigar solita, de forma independiente, a la empresa, a la persona jurídica en el proceso penal? Enfocándonos en la etapa de investigación, ¿puedo hacer actos de investigación dirigidos solamente a la persona jurídica? ¿Puedo realizar o puedo invocar a través de la fiscalía, obviamente, plazos solamente para las personas jurídicas y sus actos de investigación? Por favor, les pido que si hay algún aspecto técnico que está fallando, me indique. ¿Se me escucha bien? Correcto, ¿verdad? Si hay un aspecto técnico que se lajea o algo, por favor, interrúpame con toda la confianza para poder solucionarlo cuanto antes. ¿Todo bien, correcto? Es un poco a veces con la tecnología que a veces falla. Miren, como les decía, el día de hoy les traigo este tema que hasta el momento no he encontrado. Sin embargo, ¿cómo surge este tema para poder proponerlo ahora como, bueno, como comentarios, como ponencia? Sin embargo, ese tema yo lo vengo investigando como un trabajo de investigación de tesis en este tema de mi maestría. Espero que muy pronto pueda salir este tema bien trabajado y por qué no hacer hasta un libro. Pero ¿qué pretendo decir con ello? Las personas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico, valga la redundancia, tienen una particularidad, ¿no? Se confunden muchas veces cómo se procesa una persona jurídica, cómo se investiga una persona jurídica, cómo responden penalmente las personas jurídicas en el proceso penal. Pues el día de hoy voy a tratar de dilucidar esa duda, esclarecer un poco la duda y al mismo tiempo plantear la hipótesis de lo que les vengo a plantear, la separación de imputaciones hacia las personas jurídicas, ¿ok? Voy a dividir en tres momentos la disertación el día de hoy. Si hay alguna opinión o alguna pregunta, como les digo, siéntense con toda la libertad de interrumpirme. Veo que hay varias personas conectadas aquí en el Zoom y las que están en Facebook me las trasladan si queda alguna pregunta. Pero voy a dividir, como les digo, en tres momentos esta disertación. En un primer momento voy a comentarles acerca de la convivencia legislativa de las responsabilidades de las personas jurídicas, lo que yo he llamado convivencia legislativa, y escribí un artículo sobre esto que fue publicado también en Argentina. Segundo, vamos a hablar sobre la separación de imputaciones, qué cosa significa separación de imputaciones. Y en tercer lugar, vamos a entrar en materia respecto a la hipótesis que voy a plantear el día de hoy, referente a este tema de ponencia, este tema de esta problemática que he visto en la práctica.
Entonces, miren, dentro del litigio, de que tengo la oportunidad actualmente de ejercerlo, yo soy abogado especialista en litigios penales, como notaron en la presentación, yo suelo defender personas jurídicas, suelo asesorar empresas en materia penal, de compliance, y en uno de los litigios, en una de las investigaciones que tengo referente a algunas empresas jurídicas, me doy con la sorpresa de que en dos de ellas, en momentos distintos obviamente, primero me llegó un requerimiento y segundo, después de varios meses me llegó otro, la Fiscalía solicita la separación de imputación hacia las personas jurídicas en la investigación. Para esto, ustedes saben que para pretender sancionar, pretender investigar, pretender incorporar a una persona jurídica al proceso penal, primero hay que constituirla como sujeto pasivo del proceso. Es decir, hay que someterla al proceso penal de manera legal. Y a esto tenemos el artículo 90 del Código Procesal Penal, que menciona que para pretender sancionar o pretender incoar cualquier medida de sanción a la persona jurídica se le tiene que incorporar al proceso penal, ya sea por las consecuencias accesorias reguladas en el artículo 104, 105 del Código Penal, o por la ley que entró en vigencia en el año 2018 de la ley 3424 de la responsabilidad autónoma de la persona jurídica. ¿Ok? Eso como primer comentario. Y aquí entro a los que les menciono, ¿no? Como me llegaban estos requerimientos de separación de imputación, decía, ¿qué es esto? Yo nunca había visto esta figura. ¿Cómo pretende separar a la persona jurídica de los actos de investigación que se realizan en cualquier proceso penal? Y aquí entra ya un poco lo que les mencionaba al primer momento de esta disertación respecto a la convivencia legislativa del procesamiento penal de las personas jurídicas en el Perú, de las empresas. Nosotros conocemos que a partir de la vigencia de nuestro Código Penal el año 91, en el artículo 104, 105 del Código Penal se incorporan estas novedosas consecuencias accesorias. ¿Qué cosa significaba esto? Que si la persona jurídica había sido utilizada para cometer delitos, pues se le podía imponer sanciones, que si bien es cierto, está regulada en el Código Penal, no dejan de ser sanciones administrativas, porque a la persona jurídica, a la empresa, tú no la puedes detener, no la puedes enmarrocar y la llevas a prisión. Es un ente ficticio que solamente existe por el derecho, ¿correcto? Ya sea por multa, una inhabilitación de las funciones que se tiene, un cierre de locales, hasta su pena de muerte, que vendría a ser una liquidación, una disolución de la empresa. ¿Ok? Esto es regulado en el artículo 105 del Código Penal, ustedes pueden revisar. Entonces, la persona jurídica era utilizada para cometer delitos, para favorecer delitos, para encubrir delitos, pues ok, vamos a sancionarte siempre y cuando sea manejada por su persona natural. Es decir, siempre y cuando la persona natural quien la administró, quien la gerenció, se le encuentre responsabilidad penal. Si la persona quien la administró, quien la gerenció, al final del proceso penal era absuelta, la persona jurídica no merecía ninguna sanción, porque como su propio nombre lo dice, consecuencia accesoria, merecía la culpabilidad necesariamente de la persona natural, ¿correcto? Esto fue a partir de la vigencia en nuestro Código Penal, en el artículo 104, 105A del Código Penal. Pero ¿qué sucede? Que esto jamás se podría aplicar o era un poco inútil en la práctica procesal. Solamente hay 4 casos en los que se aplicaron las consecuencias accesorias. ¿Ah? Solamente 4, miren, del 91 a la actualidad, 32 años. Y solamente 4 casos se han aplicado correctamente, que el famoso caso que hubo en la discoteca Utopía, el Business Track, la minera caudalosa, y por ahí otro caso más que se me escapa. Solamente en 4 casos se aplicó la consecuencia accesoria. Entonces la sociedad fue evolucionando. La persona jurídica tuvo mucho más incidencia dentro de la sociedad, tuvo mucho más importancia dentro del tráfico jurídico patrimonial, tuvo más importancia dentro de las relaciones sociales, económicas, tuvo mucha relevancia, tuvo mucha importancia. Y es así que la persona jurídica ya se veía involucrada poco a poco en actos ilícitos. Ok, la persona jurídica no comete delitos porque no tiene capacidad de acción, no tiene capacidad de discernimiento, es un ente ficticio, pero las personas que la manejan, las que la administran, que la gerencian, que la direccionan, pueden utilizar esa estructura empresarial para favorecer delitos, y ya lo hemos visto. Conocemos casos famosos, emblemáticos, que actualmente están en investigación, en acusación y que están involucradas en personas jurídicas. Por ejemplo, Club de la Construcción, Cato Lavajato, Interoceánica, etc. A partir del año 2018 entra en vigencia la ley 3424. A ver, se publicó en el 2016, pero entró en vigencia después de su reglamento, que fue en el año 2018.
3424 que regula la responsabilidad autónoma, entre comillas, porque para mí es una responsabilidad penal, responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Eso es otro tema de discusión, solamente les estoy planteando el escenario. Ya la discusión es que si es penal o no, cómo responden, es otro tema. Aquí solamente estoy planteando el escenario, el contexto legislativo en el que nos encontramos. Aparte de las consecuencias accesorias que siguen vigentes, ojo, que siguen vigentes actualmente en el Código 104 y 105 del Código Penal, también tenemos a partir del año 2018 la entrada en vigencia de la Ley 3424 y su reglamento, que es el Decreto Legislativo 1352. ¿Ok? Siempre tenemos actualmente vigentes estas dos normas, las consecuencias accesorias y la responsabilidad penal de empresas de manera autónoma. Y es aquí donde les digo que surge una convivencia legislativa de fórmulas de procesamiento penal de las personas jurídicas. ¿Ok? Porque en un primer momento esta ley de responsabilidad autónoma solamente sancionaba al cohecho transnacional, es decir, a la corrupción internacional, porque surgió el tema, pues explotó el tema de Odebrecht, de Lavajato, de las empresas brasileñas que cometían actos corruptivos dentro de cada país para poder obtener obras, ¿no? Explotó el tema mediático respecto a esos actos ilícitos. Entonces, y como también era una tendencia ya a nivel internacional, se publicó esta norma de la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. Entonces se fue modificando hasta que actualmente la ley 3424 está vigente para 6 delitos. Cohecho en todas sus modalidades, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, tráfico de influencias y colusión. Todos estos delitos, en todas sus modalidades, que en total suma más, todos estos delitos se aplican bajo la norma, bajo el marco de la ley 3424. A excepción, los demás, ¿con qué delito responden? Con las consecuencias accesorias. Entonces, para cerrar este primer punto de la disertación, en lo que le venía mencionando, la convivencia legislativa actualmente, ¿cómo las personas jurídicas responden en el proceso penal? Por las consecuencias accesorias reguladas en el Código Penal y por la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, ley 3424. Actualmente siguen vigentes, o sea, una no deroga a la otra, ni una excluye a la otra. ¿Cómo la diferencio? ¿Cómo las aplico? Aquí ya tenemos que aplicar un principio, ¿no? La ley temporal en el tiempo. Desde que la norma entró en vigencia, se aplica para los hechos que se cometan a partir de la fecha hacia adelante. Por ejemplo, si una persona jurídica comete el delito cohecho activo transnacional, por ejemplo, en el año 2015, ¿con qué ley la van a sancionar o se le va a aplicar? Pues va a tener que ser con la ley, con las consecuencias accesorias reguladas en el artículo 104 y 105 del Código Penal. ¿Por qué? Porque la ley de responsabilidad autónoma de las personas jurídicas entró en vigencia aún en el año 2018, ¿correcto? Cuestión simple, ley temporal en el tiempo, la aplicación de la ley en el tiempo. Si la norma está vigente a partir de tal fecha, los hechos que se ocurran a partir de ese momento hacia adelante se regulan con esa ley. ¿Ok? Hasta aquí, primer punto, espero que haya quedado claro. Convivencia legislativa de las personas jurídicas. La diferencia es la ley en el tiempo y su aplicación. Si una persona jurídica comete el delito de financiamiento de terrorismo en el año 2020, a pesar de que esté vigente las consecuencias accesorias, el delito está enmarcado dentro de los que regula la ley 3424 a partir del año 2018. Entonces se aplica bajo la norma de la 3424. ¿Correcto? Va a depender en qué momento se comete el acto ilícito. Esto es muy importante porque al final voy a hacer unos comentarios sobre eso. Habiendo delimitado ya la convivencia legislativa que vivimos actualmente respecto a las sanciones de las personas jurídicas, vamos a pasar al siguiente punto. La separación de imputaciones. ¿Qué cosa es separación de imputaciones o procesos o delitos conexos? Si ustedes revisan en el artículo 51 del Código Penal, van a encontrar la figura procesal que les vengo mencionando. Separación de imputaciones, procesos o delitos conexos. ¿Ok? ¿Qué dice? Excepcionalmente, ¿para qué? Para celeridad en el tiempo o para mejor procesamiento, se pueden separar, desacumular los procesos, las imputaciones o delitos conexos. Se entiende que esto es para poderle dar mejor sentido a ciertas particularidades en el proceso penal.
Y si ustedes ven en la parte final del artículo 51, que estipula que efectivamente esta figura se puede aplicar para darle celeridad al proceso, para darle mejor entendimiento a las ciertas circunstancias del proceso penal, ustedes van a encontrar que en la parte final del artículo 51 les menciona que esta figura de la separación de imputaciones a las personas jurídicas no se va a poder aplicar siempre y cuando la unidad de la investigación o la unidad del proceso es necesaria para acreditar los hechos. Si se separa, si se rompe esta unidad, el proceso ya se desnaturaliza, el proceso queda, la mesa está incompleta, falta una patita, porque has desnaturalizado, has separado lo que no se puede separar. Por eso es que este artículo 51 tiene un importante, dice tal cual, se puede separar los procesos salvo que se considere que la unidad es necesaria para acreditar los hechos. Si la unidad es necesaria para acreditar hechos, no se va a poder separar la imputación, los procesos o los delitos conexos, ¿correcto? La separación de imputaciones tiene dos finalidades: que simplifique el proceso, es decir, se le dé mucho más, sea mucho más fácil, sea mucho más eficiente, se pueda decidir con prontitud, evitar las dilaciones dentro del proceso penal. Pero si esta separación de imputaciones, de procesos o delitos conexos afecta la unidad de la investigación o afecta la unidad del sentir de los hechos, no se puede aplicar porque se va a desnaturalizar todo. ¿Correcto? Ahora un paréntesis ante esto, lo que les acabo de decir. Las consecuencias accesorias, que está regulado en artículos 104 y 105 del Código Penal, tiene una esencia vicarial, es decir, que sí o sí, para pretender sancionar a las empresas procesadas, investigadas bajo esta norma del artículo 104, 105 del Código Penal, necesariamente vamos a tener que tener a una persona natural investigada, procesada y luego condenada para pretender imponerle una sanción a la empresa. Va a depender sí o sí de la persona natural, por eso que se le llama vicarial, vi. La persona jurídica no responde solita, la persona jurídica no se le investiga solita, la persona jurídica no camina solita en el proceso penal. Va a depender siempre de quién, de la persona natural, porque leemos el artículo 105 del Código Penal, le dice que si la persona natural o si la persona jurídica sirve para favorecer, para ocultar o para cometer delitos bajo su dirección, o sea, quien la maneja, quien la administra, quien la gerencia, va a poder ser plausible de las sanciones que se estipulan en ese artículo, en esa disposición. Entonces, la persona jurídica aquí no tiene vida solita. La persona jurídica no se maneja solita. ¿Ok? Va a depender siempre de una persona natural que está vinculada o que estuvo vinculada a ella en el momento de los hechos que se están investigando. A diferencia de la ley 3424, ¿correcto? La ley 3024 tiene una esencia autónoma. La persona jurídica responde solita por un defecto de organización, por no organizarse de tal manera que pueda evitar las comisiones delictivas, lo que se conoce el famoso compliance. Ahora, en el compliance también hay una diferencia, que es otro tema. Una cosa es el compliance dirigido a los sujetos obligados por lavado de activos y financiamiento de terrorismo regulados por la SBS, y otra cosa son los manuales de prevención de delitos regulados por el reglamento de la ley 3424. Ahí el compliance es distinto. Ahí son dos cosas distintas que ya será materia de otra investigación, que es un tema bastante novedoso, interesante y nuevo también. ¿Ya? Entonces, la ley 3424 va a estar dirigida a cualquier persona jurídica en general que no se haya organizado para evitar que se cometan delitos dentro de su actividad empresarial. Si soy una empresa, por ejemplo, una empresa minera, para hablar en términos generales, si soy una empresa minera, tengo que tener los mecanismos para evitar que dentro de mi actividad como empresa minera se cometa minería ilegal, por ejemplo. Si soy empresa minera, tengo que organizarme de tal manera y capacitar a mi personal o tener las personas idóneas para evitar que, como yo trato minerales, ya sea oro, cobre, bronce, lo que sea, se cometa minería ilegal. Tengo que evitar que se cometa delitos medioambientales. Y ahí es donde
entra el tema del compliance, ¿no? La organización empresarial para evitar conductas delictuosas. Ahí la persona jurídica sí tiene capacidad individual dentro del proceso penal. No importa quién la administre, no importa si el gerente general es culpable o inocente, no importa si el administrador no lo imputa, no lo investiga, no importa. Ahí a la persona jurídica se le persigue solita por un defecto de organización. Y se le puede aplicar las sanciones que estipula la ley 3424, que en sí son las mismas de las consecuencias accesorias. ¿Correcto? Dicho esto, la importancia de la esencia de cada una de las formas de imputación, dado que las consecuencias accesorias, responsabilidad vicarial y responsabilidad 3424, responsabilidad autónoma, pasamos a lo que les acabo de mencionar. Un día cualquiera, un día de esos de litigio, me llega un requerimiento fiscal de separación de imputaciones para una de las personas jurídicas que está investigando y que este servidor ejercía defensa. La persona jurídica, el representante del Ministerio Público mencionaba que la persona jurídica se le tienen que realizar ciertos actos de investigación, se le tiene que aplicar ciertas técnicas de investigación para llegar a la verdad, para encontrar sospecha suficiente o reveladora. Y por ello requería, un plazo distinto para investigar. Por ejemplo, si a la persona natural se le aplicaba 60 días de investigación, a la persona jurídica le quería aplicar 180. No, un ejemplo. Y realizar actos diferentes de investigación cada una de ellas. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice al tener este caso, este requerimiento fiscal? En primer lugar, tuve que ver ante qué fórmula, o se tiene que ver ante qué fórmula de imputación nos encontramos. El delito que se venía investigando era un delito cometido en el año 2010. ¿Correcto? Si estamos teniendo un caso o tenemos a personas jurídicas involucradas en un hecho penal que fue ejecutado en el año 2010, por ejemplo, en esa época no existía la ley 3424. En esa época no existía la responsabilidad autónoma de la persona jurídica. En esa época no existía el compliance, ¿no? Los programas de prevención de delitos regulados en el reglamento de la ley 3424, o los sujetos obligados que se regula la SBS a través de la unidad de inteligencia financiera. No existía. En el año 2010, ¿cuál es la única fórmula de imputación hacia las empresas? Las consecuencias accesorias, ¿correcto? Lo que tenía que hacer la Fiscalía solamente es, a través del artículo 90, incorporarlas, y que por cierto ya estaban incorporadas, por cierto ya las personas jurídicas a las cuales yo defendía ya estaban dentro del proceso penal incorporadas conforme al artículo 90 del Código Procesal Penal, pero no puedes separarlas de la imputación que se está llevando a cabo. Por ejemplo, si investigas al gerente general de una empresa X por el delito de lavado de activos, pero a su vez esa actividad criminal de lavado de activos se ocasionó en el umbral o dentro de la actividad o utilizando una persona jurídica y la incorporas al proceso penal para también pretender una sanción de ellos, no puedes separarla, porque la fórmula de imputación o la esencia de las consecuencias accesorias, como su propio nombre lo dice, es accesorio, depende de algo. ¿Y de qué depende? De la persona natural quien la maneja. A diferencia de la ley 3424, que la persona jurídica no depende de la persona natural. La ley 3424 es un símil, como algo parecido a la pérdida de dominio, ¿no? La pérdida de dominio está dirigida a los bienes que se vean involucrados dentro de un ilícito, ¿no? No importa la persona natural, no importa de quiénes son los bienes, no. La ley de extinción de dominio, el proceso de extinción de dominio persigue los bienes. La ley 3424 persigue a la empresa, a la persona jurídica, sin importar quién la maneja, si está vivo, si está muerto, si es culpable o es inocente. ¿Correcto? ¿Por qué me parece interesante discutir este tema? Porque me he dado cuenta que los fiscales confunden la fórmula de imputación hacia las personas jurídicas respecto a consecuencias accesorias o la ley 3424. La tratan de manera indistinta. Por ejemplo, hace poco, creo que hace un mes, vi que el fiscal del caso Lavajato había solicitado sanciones en su acusación para la persona jurídica involucrada en ese caso Lavajato, con base o con fundamento de base legal de la ley 3424. Y el tema de Lavajato, investigando el caso, viendo así por cuestiones académicas, me doy cuenta que el hecho que se investigue en el año 2003. ¿Cómo puedes aplicar una norma que recién entra en vigencia en el año 2018 para hechos que ocurrieron en el año 2003? No puedes aplicar ello. ¿Correcto?
Ahí hay una observación, por ejemplo. Entonces, igualito me pasaba en este caso. Si eran hechos que se cometieron, que se investigan del año 2010, ¿por qué le pretendes aplicar una figura que es de la ley 3024-24, que tiene otra esencia, que tiene otra finalidad, y que entró en vigencia en el año 2018? Ok, puede que esta ley 3424 regule el delito de lavado de activos, pero cualquier empresa, cualquier persona jurídica que se ve involucrada, por ejemplo, en el delito de lavado de activos a partir del año 2018, va a responder con la ley 3424, no con las consecuencias accesorias. Si una empresa comete un delito en el año 2015, 16, 2014, 2013, anteriormente a la vigencia de esta norma, va a responder con las consecuencias accesorias, ¿correcto? Es una cuestión de principios, de aplicación temporal de las normas, ¿ok? Eso nos enseña desde el primer ciclo en Derecho Penal Parte General. Entonces, digo que los fiscales, algunos, no todos, al menos lo que hasta la fecha me ha tocado, tratan de manera indistinta el procesamiento penal de las personas jurídicas. Entonces, me pongo a reflexionar. Ok, Ministerio Público, pretende separar la imputación que está dirigida a las personas jurídicas para investigarla, aplicarle actos de investigación y un plazo distinto a las personas naturales. Es un caso ocurrido en el año 2010. No existía la ley de responsabilidad autónoma, como les he mencionado. Entonces, la ley que se está aplicando efectivamente las consecuencias accesorias. Pero las consecuencias accesorias tienen una finalidad vicarial, que cualquier acto de investigación que se requiera siempre va a estar relacionado a una persona natural. No puedes separarla, porque la distorsionas el proceso penal, no sé si me fue a entender, desnaturalizas, vacías de contenido las consecuencias accesorias. Porque si a la persona natural la estás acusando, no puedes investigar a la persona jurídica, porque siempre va a estar relacionado a lo que se determine para la persona natural quien la manejó, ya sea su gerente, su administrador, su director, etc. ¿Ok? A diferencia de un hecho ocurrido, por ejemplo, en el año 2020, que investiga a una persona jurídica con la ley 3424, ahí sí investiga la solita. Investiga si es que tiene un compliance aplicado, si es que tiene un programa de prevención de delitos eficiente, si es que la SBB le ha dado certificación, si es que tiene una ISO aplicada, si es que tiene una certificación internacional de que su programa de prevención sirve. A ella aplícale de manera independiente, no importa la persona natural. ¿Y por qué digo esto que es tan importante? Porque en las consecuencias accesorias, ¿qué es lo que mencioné al inicio? Si es que la persona natural quien la manejó al final es absuelta o en etapa intermedia sobreseída, la persona jurídica ya no puede continuar o no se le puede aplicar ninguna sanción. Entonces, ¿cómo vas a pretender acusar a una persona natural y aún no terminas de investigar a la persona jurídica? Si depende una de otra, por su esencia vicarial. ¿Me dejó entender? Ahora, entonces, ¿se puede o no se puede separar la imputación hacia las personas jurídicas en el proceso penal? Va a depender, ¿sí o no, compañeros? ¿Y de qué va a depender, estimados? Bajo qué norma estemos, porque nos encontramos en una convivencia legislativa de responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿no? Y se va a ampliar, se va a modificar esta ley 3424 y se va a ampliar a otros delitos. Ya no solamente a los que he mencionado, sino se va a ampliar a minería, a delitos ambientales, se va a aplicar a delitos tributarios y a un par más de delitos que se vienen ahora con fuerza. Y celebro la iniciativa que me parece muy pertinente. Al final, considero que de aquí a unos años la ley 3424 va a ser la única que quede vigente, la única que quede aplicable para pretender sancionar empresas. Las consecuencias accesorias ya está desfasada. Estamos entrando a unas épocas donde la persona jurídica tiene mayor relevancia, mayor incidencia en la sociedad dentro del intercambio social y dentro de la actividad empresarial. Y ahora en la sociedad de riesgos en la que nos encontramos, las personas jurídicas es mucho más propensa a poder facilitar, cometer, ocultar delitos. ¿Ok? Y responde sobre esto, porque hay que utilizar los términos correctos. La persona jurídica no comete delitos. Quienes cometen los delitos son las personas naturales. La persona jurídica responde por la comisión de estos delitos. ¿Ok? Es muy diferente responder que cometer. Entonces, como les seguía mencionando, ¿es posible separar la imputación de la persona jurídica, pretender investigar solito? No, va a depender de la fórmula de imputación que tengamos enfrente. Si estamos ante un hecho que ocurrió antes de la vigencia de la ley 3424,
no se puede separar la imputación, es imposible, ¿ok? Porque cualquier acto de investigación que se haga en esta investigación va a depender siempre de la persona natural por su calidad vicarial. Si nos encontramos ante un hecho cometido a partir de la diligencia de la ley 3424, ahí sí lo podemos discutir. Ahí sí lo podemos discutir, porque la empresa responde solita. Tengo que ver cuáles son los actos de investigación que pretendes aplicarle, si es que no está relacionado a la persona natural, sino para qué, cuál es la utilidad, la pertinencia, la conducencia. Dos, qué plazo pretendes aplicar a la persona jurídica, porque no vas a pedir que solamente para hacer un levantamiento bancario vas a pedir 2 años. No, pues, tiene que ser proporcional. Tiene que ser proporcional el plazo que se pretende aplicar con los actos de investigación a realizar en caso estemos ante la figura de la ley 3424 y que la persona jurídica responda solita por los actos que se le vea involucrado. ¿Ok? Las consecuencias accesorias, por su calidad vicarial, por su esencia accesoria, como su propio nombre lo dice, no se le va a poder separar de la persona natural, porque como he dicho, va a depender de esta. ¿Ok? Ahora, otros comentarios ante esta separación de imputaciones. Si ustedes revisan la ley 3424 de responsabilidad autónoma de la persona jurídica, se van a dar cuenta que sus disposiciones finales y transitorias mencionan que para aplicar esta norma, para aplicar la ley de responsabilidad autónoma de persona jurídica, se rigen bajo los preceptos, bajo los argumentos, bajo el marco del proceso del nuevo Código Procesal Penal, decreto legislativo 957. Si es que se pretende aplicar el nuevo Código Procesal Penal para esta ley 3424, ¿cuál es el dispositivo legal? ¿Cuál es la base legal, conforme al principio de legalidad procesal, que me permite sancionar o investigar a las personas jurídicas? En primer lugar, constituirlas como parte imputada en el proceso penal, el artículo 90. Ahora, los invito a ustedes a leer el artículo 90 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice? Cuando una persona jurídica se ve involucrada o se le pretende aplicar, palabra más, palabra menos, ¿eh? se pretende aplicar lo regulado en el artículo 104 y 105 del Código Penal, se incorporará al proceso penal. Ok, se incorpora bajo el artículo 90 del Código Procesal Penal. El artículo 90 hace referencia, o el legislador al publicar esta norma, se ha puesto a reflexionar si el artículo 90, que es el único dispositivo legal que permite incorporar a personas jurídicas, regula este artículo 90 también en la ley 3424, y lo digo por legalidad procesal. El artículo 90 lo que dice es que cualquier persona jurídica que se pretenda aplicar la ley 104 y 105 del Código Penal. No dice 3424. Yo me pongo a reflexionar sobre bajo qué norma legal, bajo qué base legal se van a aplicar en un futuro los procesos que nazcan bajo la ley 3424. Por ejemplo, para yo entrar a mi casa necesito la llave, ¿no? Si no, me quedo fuera. Y no duermo, me quedo fuera, no entro a mi cuarto, no descanso. Igual la ley 3424. ¿Cómo la ley 3424 va a entrar a la casa, que en este caso la casa sería el proceso penal, el nuevo Código Procesal Penal, si no tiene la llave? El artículo 90 solamente regula las consecuencias accesorias, 104.105 del Código Penal. ¿Cómo? Hay un vacío legal ahí, no me vengan a decir, no, pero igual hay una empresa que cometió un delito en el año 2020 por lavado de activos, regulado por la ley 3424, responsabilidad autónoma de personas jurídicas. Incorporémoslas para investigar. Ok, vamos a incorporarlo. ¿Bajo qué norma la incorporamos? No, el artículo 90 es la que permite incorporar a las personas jurídicas en proceso penal. Ok, es la que permite incorporar proceso penal. ¿Y qué dice el código del artículo 90? Que las empresas que se le van a aplicar la ley, las consecuencias accesorias, 104 y 105 del Código Penal. Y la ley 144 no tiene base legal. Por principio de legalidad procesal, y en el derecho penal la legalidad procesal es importantísima, es el principio más importante. Entonces ahí queda un vacío. ¿Cómo vamos a aplicar una norma que no tiene cómo aplicarse? Ahí no podemos entrar a la casa porque no tenemos la llave, ¿correcto? Ahora, y para no aburrirlos, espero que se esté entendiendo lo que quiero decir. Hace un par de semanas, calientito, menos de un mes, si no me equivoco, salió una casación del doctor San Martín, que por cierto es mi docente en la maestría, y te le tuve la oportunidad de preguntarle esto. El profesor San Martín emitió una casación en donde admitía
la separación de imputaciones de las personas jurídicas reguladas bajo este contexto de la ley 34, de la ley de consecuencias accesorias, 104 y 105 del Código Penal. Y cuando yo la vi me quedé pensando, el doctor San Martín ha permitido que se le separe la imputación, es decir, que se le investigue solita a la persona jurídica, en un proceso que el hecho ocurrió cuando está vigente las consecuencias accesorias. ¿Por qué lo hizo? Leyendo la casación, me pude dar cuenta que lo que puso el doctor San Martín, muy inteligente y muy sabio, menciona en los últimos considerandos lo siguiente. Si bien en el caso particular había pasado que la Fiscalía incorpora a la persona jurídica al proceso penal ya fuera de plazo. Pero habían actos de investigación que faltaban o que eran importantes para dilucidar el proceso penal, la verdad, ya sea a favor o en contra del tesis fiscal. Y cómo se pretende imputar en una acusación, entiendes, acusación y capita intermedia, a personas jurídicas que no han tenido la oportunidad de defenderse en etapas de investigación. Entonces, por ese caso, y como siempre digo, hay un depende para todo, el doctor San Martín mencionó, si yo permito, efectivamente no puedo separarlas, yo no puedo separar a la persona jurídica de la persona natural porque efectivamente estoy yendo en contra de las consecuencias accesorias, no lo dice textualmente, pero se interpreta qué quiere decir ello. Pero si no lo hago, estaría vulnerando el derecho a la defensa y estaría vulnerando la tutela jurisdiccional efectiva. Porque estas personas jurídicas no se han defendido anteriormente. Voy a permitir que se les separe su imputación, que tengan un plazo establecido, limitado para realizar los actos de investigación que la Fiscalía quiera hacer y que la defensa pueda defenderse, pueda realizar los actos, las pruebas de descargo, realizar la antítesis, ¿no? Que vendría a ser por qué considera que persona jurídica no debe incorporarse o no debe imputarse o no debe pretenderse sancionar. Entonces, en este caso, la casación lo que menciona es eso. Hay una excepción a la regla para no afectar derechos fundamentales, que en este caso la tutela jurisdiccional efectiva, que está regulado en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, es un derecho fundamental, es un principio, es una garantía. Por lo tanto, está por encima de cualquier precepto legal. Y por ello que hubo la excepción de separar a las empresas, a las personas jurídicas, porque si no se les vulneraban derechos. Pero como les vengo a aplicar, en esencia, no puede separar a la persona jurídica de la persona natural, separar su imputación si estamos ante las consecuencias accesorias porque estaríamos desnaturalizando su proceso penal. A diferencia de la ley 3424 que regula la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, y aquí el proceso penal persigue a la persona jurídica, sin importar cuál es su calidad jurídica, cuál es su situación jurídica de la persona natural que en su momento la administró, la gerenció o tuvo bajo su cargo. Espero que se haya entendido estas ideas, estas consideraciones, que obviamente las voy a ampliar cuando salga un trabajo de investigación que estoy trabajando. Y si hay por ahí alguna pregunta, alguna inquietud, alguna precisión, por favor, agradecería que me la hagan notar y espero haber sido claro y espero no haberlos aburrido porque es un viernes a esta hora, casi las 10 de la noche. Espero haber sido claro. Muchísimas gracias por la invitación en primer lugar, pero espero si que tengan alguna pregunta me la hagan sin ningún problema. Gracias. Bien, si no hay preguntas, acá en el Zoom que estoy conectado, de las 20 y tantas personas, no hay ningún problema. O si no, pueden, no sé si tienen intervención del micro, pueden opinar sin ningún problema. No tienen que escribirlo necesariamente. Ingrid, gracias. Saludos hasta Honduras. Gracias por tus palabras, Ingrid Velázquez. Un saludo desde Perú. Saludos desde Perú. En Honduras hay interesantes pronunciamientos, aunque no creas. En Honduras es importante, también el derecho procesal es interesante, su derecho comparado.
Tiene tiene muy buena base, Ingrid. Muy bien. Bueno, doctor, al no haber ya preguntas, ¿no? Al parecer no hay preguntas. Muchas gracias. Ya, de acuerdo con usted, Vicente. Lo felicitamos, doctor, por su ponencia muy excelente. Son temas que no se tratan así nada más, y más aún por el tema que usted está proponiendo en su tesis. Muchísimas gracias, doctor. Asimismo, buenas noches a todos. Continuamos con el evento el día de mañana. Gracias a todos. Gracias, Lee. Gracias a todos por la oportunidad y por el espacio. Buenas noches.